Alfonso? Bueno, Porque estar siempre con un hombre de estas trayectorias. Es un hombre muy formado, que sabe muchísimo de América Latina, está trabajando en el tema América Latina hace décadas. Es un hombre muy conocido a nivel internacional, de los políticos latinoamericanos. En Suecia, en los países nórdicos, es un referente. Tanto que era mano derecha de Olof Palme y hoy es representante especial del primer ministro sueco. O sea, es un hombre con mucho nivel académico y mucha experiencia en el campo, cosa difícil de encontrar esas dos cosas. Pasó por Montevideo, habíamos estado con él en Suecia, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, seguía camino por una gira por América Latina que terminaba Cuba. Entre otras cosas, también está buscando apoyo para que Suecia pueda integrar en el año 2017 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a la entrevista entonces. Vamos a la entrevista. Aquí la tienen, amigos y amigas. Pierre Jory, usted ha llegado a Uruguay, entre otras cosas, a presentar un libro que habla de su experiencia, entre otros, con Fidel Castro y Kissinger. ¿Qué nos puede contar de esas conversaciones? Bueno, es que Suecia, que no es un país no alineado, no está miembro de una alianza militar, y ha tenido una política exterior independiente y bastante radical para ser en Europa. Entonces nos ha dado la posibilidad de acceso a personas como Kissinger y a Fidel Castro, porque no teníamos una segunda agenda escondida, ¿no? Y, por ejemplo, Kissinger a él me dijo una vez que ustedes tienen contactos con movimientos de liberación, con Fidel Castro, otras personas que yo no puedo frecuentar, ¿no? Y por eso ustedes son interesantes, ha dicho él. Por eso así ha sido. Y de otro lado, Fidel Castro, Cuba ha apreciado mucho nuestra política independiente vis-à-vis Cuba. Hemos tenido una embajada desde el principio de la revolución, bueno, incluso antes, mantenido y desarrollado relaciones. Y por eso, cuando surgió la necesidad de un contacto entre los dos, yo fui el contacto emisario, ¿no? Sobre el proceso de paz en Centroamérica, por ejemplo, y había un esfuerzo de la revista alemana Die Spiegel que quisiera organizar un encuentro, una conversación entre Castro y Kissinger de 2 días para publicar en muchas publicaciones internacionales. Y entonces me eligieron a mí como intermedio también, porque yo era el único que tenía contactos, ellos no con Fidel, ¿no? Pero esa reunión no se hizo. No, eso, el veto de George Shultz, que era canciller, y Kissinger, que esperaba de suceder a Shultz, no ha querido eso. Usted a veces participaba como intermediario, pero también estuvo en reuniones en las que estuvo Olof Palme, ¿no? Claro. ¿Cuál era la idea de Olof Palme respecto a este tema de Estados Unidos y Cuba? Bueno, este año, hace 40 años desde la visita de Olof Palme en Cuba, y yo lo acompañé. Y él fue el primer ministro occidental que se fue a Cuba en esa época. Él rompió un tabú, ¿no? Y eso apreció, por supuesto, los cubanos mucho. Y también él había posibilidad de hablar con Fidel sobre derechos humanos, sobre Rusia, sobre los Estados Unidos, sobre presos políticos. Y también hemos conseguido la libertad de algunos, ¿no? Y eso significa que vale la pena de mantener relaciones para lograr algo, ¿no? Si uno sabe lo que uno quiere lograr, ¿no? Y lo mismo con Rusia hoy, por ejemplo, ¿no? Que está bastante aislado por su política en Crimea, por Europa, por la Unión Europea. Y yo veo que incluso mi país, mi gobierno, tiene problemas en relacionarse con Moscú ahora, que es un error a mi juicio. Vale siempre la pena de mantener un diálogo con principios, pero para aprender y también tratar de convencer, ¿no? Olof Palme era muy crítico con acciones de Estados Unidos y con hechos como la guerra de Vietnam, pero también era crítico con aspectos de los regímenes comunistas, como el tema de derechos humanos.
Sí, él estaba también contra el comunismo ideológicamente, ¿no? Como socialdemócrata, como socialista democrático, como dijo. Y él utilizó mucho nuestra independencia de no aliado, de criticar con una voz clara, donde se debe criticar, ¿no? Con violaciones de derechos humanos en el este como en el oeste, ¿no? Habíamos también dictaduras occidentales en Europa en la época de los años 70, España, Portugal y Grecia, ¿no? Y dictaduras del este también. Y eso fue la política clara de Olof Palme y de Suecia, de tener una voz independiente como lo queremos tener hoy en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, en Naciones Unidas. Suecia se está postulando al Consejo de Seguridad. Sí, y tengo un sueño, es que Suecia y Uruguay sean socios en el Consejo de Seguridad. Ya Uruguay se va para el año que viene y nosotros aspiramos para el 2017, porque somos ambos países democráticos, militarmente no alineados, que quieren cambiar hacia el Consejo de Seguridad más eficaz, trabajar para el desarme nuclear, para la igualdad entre los sexos, para derechos humanos. Se necesitan voces independientes en el Consejo de Seguridad y yo pienso que eso es el sueño, que podemos, un país del norte y un del sur, cooperar juntos para fines comunes. Usted cuenta que tuvo unas 10 reuniones con Kissinger y unas 20 con Fidel. ¿Era difícil negociar con ellos? ¿Cuál era más complicado? Bueno, es que había intereses comunes también y no fue negociación siempre, pero en el caso de Kissinger, era de convencer a él que el cambio que iba a venir en España y Portugal contra los regímenes fascistas, que Estados Unidos deben apoyar a la oposición democrática y no mantener los regímenes. Por ejemplo, Portugal ha sido miembro, es como ahora, de la OTAN en la época. Tenía una base de la OTAN en Portugal fascista, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos a la oposición económicamente, el Partido Socialdemócrata Sueco e incluso el gobierno, y entonces tuvimos como varias conversaciones y finalmente Kissinger aceptó eso. Él sí dijo que sí, usted tiene razón. Y con Fidel Castro era la misma cosa, por ejemplo, en Centroamérica, de no intervenir demasiado en los procesos de paz y no apoyar demasiado a las guerrillas, pero en un momento oportuno, cuando se iba a negociar allá. Entonces había que bajar un poco el perfil de Cuba. Eso fue cosas sobre que hemos hablado y negociado, si quieres, pero bueno. Hoy usted va a visitar una Cuba muy diferente a la que conoció. ¿Qué expectativas tiene y cuáles cree que son las explicaciones para que se haya llegado a esta nueva situación? Bueno, Obama lo reconoció en su discurso al pueblo americano de la Casa Blanca, que la política de Estados Unidos ha sido un fracaso, contraproductivo y hipócrita, así lo dijo. Y Raúl Castro contestó cuando Obama lo llamó diciendo somos todos americanos, que sí, tenemos que tratar de convivir con un respeto mutuo y para resolver problemas juntos. Y yo pienso que Obama lo había pensado bastante tiempo, pero había demasiado oposición del Congreso republicano y ahora pensaba, hay que hacerlo. Y hay presión comerciales de negocios también en Estados Unidos para romper el bloqueo, ¿no? Y lo que queda por hacer, ¿no? Porque todavía no sigue el bloqueo. Pero pienso que eso se va a disminuir más, y el pueblo cubano seguramente es feliz y es muy bueno para
la política internacional, ¿no? ¿Y toda esta situación y la apertura económica, usted cree que traerá cambios políticos también, una mayor democratización? Sí, yo lo creo absolutamente, porque el bloqueo ha sido un argumento también para el régimen de Cuba de una mano fuerte, ¿no? Pero yo estoy contento porque eso hace 40 años, como dije, que Palme hizo lo mismo. Él rompió un tabú. Y ahora, 40 años después, bueno, viene Obama. Bienvenido. Usted cuenta que en su momento Gabriel García Márquez les pidió que confiaran en Santos. Y hoy los hechos parecen haberle dado la razón. Colombia se encuentra en una etapa de pacificación. Sí, eso es fantástico. Y el anuncio del cese de fuego unilateral de FARC vino el día siguiente del discurso de Obama cuando anunció la apertura con Cuba. Y hay que reconocer el papel del Papa también en todo eso, ¿eh? Pero claro que sí. Y Gabo dijo siempre, antes que nosotros Europa conocíamos a Santos, que es una buena persona. Usted dice que el Papa Francisco ha jugado un papel importante en todo esto. Sí, las negociaciones secretas entre cubanos y americanos se organizó por el Papa en Canadá. ¿Cómo analiza la situación de Siria? Medio Oriente es un polvorín, ha aparecido por allí el Estado Islámico con una gran fuerza. ¿Qué explica todo esto? Bueno, el problema es similar a unas situaciones que tenemos todos, donde hay injusticia, donde hay desempleo, miseria y ocupación o cualquier cosa. Entonces es un terreno donde también fomenta violencia, agresiones, etc. Y yo pienso que lo que pasa ahora tiene raíces en la guerra ilegal de la administración Bush en Irak, ¿no? Porque entonces cambió todo, ¡boom! Y puso a otro grupo en poder, los americanos en la época, que continuaban a oprimir a la mayoría suní, ¿no? Y desde eso surgió Al-Qaeda en Irak y de Al-Qaeda en Irak ISIS, ¿no? Es una explicación que daba argumentos a gente como ISIS, pero también los sentimientos, ¿no? Que la única solución es un califato, de romper con todo lo que es moderno, y que eso es impuesto por las agresiones occidentales actuales, de la historia colonial. Claro, eso es, pero no es la única razón, pero es una razón que nosotros tenemos que aceptar eso, que hay eso también. ¿Y quién los apoya? Porque es difícil de entender que puedan tener esa fuerza sin apoyo, ¿no? Sí, claro, es difícil, porque es una guerra de todos contra todos. Y lo trágico es que las oposiciones democráticas en Siria contra Assad, que fueron aplastadas duramente por el régimen, ha sido militarizada la oposición por Saudi Arabia y otros, ¿no? Entonces es una guerra de proxies, ¿no? Y yo no entiendo tampoco, porque de un momento están bombardeando a algunos que apoyan también en otras situaciones. Es difícil. Hay que insistir ahora en un cese de fuego. Eso solamente se puede lograr si hay un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos. Y terminar con toda importación de armas. Y después ayuda humanitaria, acceso para ayuda humanitaria, y después un proceso de pacificación en donde puede entrar las Naciones Unidas. Pero Rusia y América tienen un deber aquí de actuar frente, porque tienen amigos en ambos lados, ¿no? ¿Y cómo ve usted el drama humanitario que se está presentando con la cantidad de las miles y miles de personas que huyen? Suecia ha abierto las puertas a sí, ahora es como después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve chico, 5 años en la época que yo vi los refugiados viniendo de Alemania, de las
campos de concentración, y ahora yo veo lo mismo, ¿no? Son refugiados de guerra, ¿no? Ahora, no económicos, de guerra. Y hay que hacer un esfuerzo enorme. Suecia recibe más refugiados sirios que ningún otro país por cápita, y segundo en número solamente Alemania. Tenemos ahora 100.000 pedidos de asilo, 100.000 solamente este año de Siria, 100.000, y Alemania 800.000. ¿Y hay algunos otros países que deberían hacer más en eso? De los... Claro, la Unión Europea tiene ahora una regla de distribución entre los países, de compartir, pero hay resistencia, especialmente los países del este, que han olvidado que ellos también habían refugiados que vinieron al oeste, han sido bienvenidos, pero es una vergüenza. La situación en Siria muestra Europa en su peor y en su mejor. Y tantos años después de su primer viaje a América Latina y después tantos viajes posteriores y conversaciones, ¿cómo ve hoy desde Suecia a América Latina? Bueno, hay un cambio enorme, y es un continente democrático, emergente, y que tiene su voz propia. Y Uruguay, por ejemplo, es fantástico volver aquí. Y aquí, ustedes tienen aquí una riqueza democrática, pero también artística y literaria. Hay más escritores de primera clase en Uruguay que en ningún otro país, a mi juicio, por metro cuadrado. Y por eso yo voy ahora a la Feria Internacional del Libro, y yo voy a sugerir a la Cancillería aquí que se interesa en organizar una participación en la Feria Internacional de Gotemburgo, que es uno de los más grandes de Europa, para fomentar y presentar a Uruguay. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted.